codirigéis en compañía de Jorge Riesman un, màster que es diu Humanitats Ecològiques en la Politècnica i en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Madrid. Bueno, vos deixo con... No sé. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos y a todos per la invitació a Carrer Volta, una organització de la que soc soci y que me alegra mucho siempre estar, seguir en castellano por cuestiones de corrección lingüística y tal. Bien. En primer lugar, Miquel me pidió que presentara las jornadas y lo primero es resaltar el título. Me parece un título muy correcto, ¿no? Es en temps incerts, debats per la revolta. Los tiempos actuales se caracterizan por no presentar una continuidad con los tiempos últimos que hemos vivido, tanto a nivel geopolítico como a nivel de objetivos socioculturales. Es decir, los tiempos actuales se caracterizan por un decrecimiento que a nivel institucional y a nivel del imaginario colectivo no se desea. Es decir, nosotros somos una cultura tecnoindustrial basada en el crecimiento, en el llamado mito del crecimiento, y por tanto, quitando los ecologistas y la gente que estamos por priorizar lo ecosocial y la centralidad ecosistémica y gallana sobre la idea del antropocentrismo, quitando estos, el pensamiento general no entiende un decrecimiento y menos un decrecimiento ordenado. Con lo cual, en la medida en que ya no podemos crecer por los límites tanto de energía como de disponibilidad de materiales, la entropía de los mismos y el cambio climático que necesariamente desestabiliza cualquier economía, vamos a entrar, ya estamos entrando, ya hemos entrado en un tiempo de desestabilización, ¿verdad? Desestabilización que va a afectar a los planos no solo de la economía, sino también de la gobernanza y de los modelos de poder. De ahí que estas jornadas sean plenamente oportunas y más todavía por el doble registro que tienen, por los dos ciclos que en perfecta sinergia se establecen. Una parte de debates más, digamos, técnico-académicos, lo que sería la parte que hoy inauguramos, y otra más cercana a lo empático, a lo artístico, también a lo celebrativo, sin lo cual realmente no hay una comprensión profunda desde el corazón, que sería la parte que se llama una altra mirada perspectives desde el arte, ¿no? Este segundo ciclo ya comenzó el día 6 de mayo, con la intervención del Teatro La Llorona por parte de Linda Porn, a través de lo que sería una crítica a lo que es las políticas de la mujer inmigrante. Por dar algunas pinceladas más del contexto general en el que nos movemos, necesariamente estamos ya viviendo lo que llamaríamos una serie de desestabilizaciones, de colapsos multisectoriales que van a seguir necesariamente porque, ya digo, hay un choque entre ese deseo de crecer, de seguir con un modelo globalizado, y la realidad de no poder seguir a nivel energético, a nivel, digamos, de los condicionantes climáticos, del deterioro ecosistémico y de la disponibilidad de materiales. Esto nos lleva, como decíamos, a un cambio de geopolítica global que ya hemos vivido y estamos viviendo, por ejemplo, con la crisis de la guerra de Rusia-Ucrania, y una crisis ecológica sostenida que necesariamente expresa una continuidad de esta serie de multicolapsos, que coincide mucho con un libro que hace poco han sacado Antonio Turiel y Juan Bordera, que se llama El otoño de la civilización, es decir, nuestro propio otoño. Hay que ser conscientes que luchar y hacer acción social en tiempos de decrecimiento y de declive civilizatorio es muy distinto a hacerlo en una etapa de estabilidad sociometabólica. Y esto es una de las bases que creo que tenemos que establecer
para el debate. Es decir, el momento actual es lo que llamaríamos una etapa bisagra, que por cierto ya se anunció hace 50 años con el informe Cruz de Roma sobre los límites del crecimiento de Meadows et al. Donde se fijaba en la década 2020-2030 como el inicio del cambio de tendencia en un montón de curvas, en lo que sean los modelos estadísticos, un montón de curvas como podía ser los materiales, la disponibilidad energética, la población, cuestiones de gobernanza, etcétera. Es decir, que estamos siguiendo al pie de la letra un guión que se estableció hace 50 años y que fue profundamente denostado porque no interesaba para el modelo desarrollista. Este cambio anunciado nos dice que necesariamente el proceso de descivilización, según Paul Kinsnor, finalmente el declive de la sociedad tecnoindustrial, no es un proceso reversible. El que no lo sea no implica que tengamos que pasar de todo y quedarnos esperando a que arda Roma, ¿no? Sino todo lo contrario, es tiempo de urgencia, es tiempo de creatividad, es tiempo de autoorganización y es tiempo, evidentemente, de lucha y de revolución. Esa lucha y esa revolución, sin embargo, deben hacerse desde otros parámetros de los que nos hemos movido cuando pensábamos que podíamos hacer una moción a la totalidad. Estamos en tiempos quizás de unir fuerzas, lo hablábamos antes, ante una cierta escasa capacidad de subvertir el mainstream, la corriente principal de pensamiento, debemos de primar qué nos interesa más, ¿verdad? Y hablaríamos más de una etapa de guerrillas, que como sabéis necesariamente tienen unas dinámicas y una estrategia muy distintas a las que sería una guerra abierta. Los convocantes, Carrevolta, Perlorta, Juventud per el Clima, siempre se han ocupado de lo importante, de cuestiones climáticas, de territorio, de lucha ecosocial, y precisamente convocan estas jornadas de debate y empatía para desbrozar los caminos que hay que seguir y crear nuevas estrategias. Finalmente, decidir cómo posicionarse, comprender cómo establecer vínculos y redes y cómo actuar midiendo las fuerzas de las que disponemos. En ese sentido, en un tiempo de reorganización y reenfoque, quizás lo más importante sea enseñar a mirar y saber medirse, saber quiénes somos, cómo nos podemos cuidar y cómo podemos permanecer en un tiempo de declive durante muchos años cuidando de lo importante. Para ello estas jornadas, ¿verdad? Donde, haciendo un repaso muy breve, porque lo tenemos en la convocatoria, en el cartel, ¿verdad? Hoy tenemos la conferencia que la compañera Carmen ahora presentará. Posteriormente, el 18 de mayo, habrá un acto en la línea de Altra Mirada, Perspectivas de Estelar, un acto literario en solidaridad con el pueblo saharaui, un tema importantísimo que nos habla precisamente de la crisis de gobernanza, ¿no? Y de cómo se toman decisiones sin preguntar absolutamente a nadie. Y esta serie acabará en esta etapa, porque luego en otoño se seguirá, acabará el día 24, ¿verdad?, con un acto sobre los derechos sociales, ¿no? Bien, en cuanto al ciclo de debates, ¿verdad?, en sinergia con el de Una Altra Mirada, tendremos después de hoy, el día 19 de mayo, a Andreu Escrivá, que es un conocido doctor en biodiversidad y divulgador científico, especialista también en la divulgación del cambio climático, para terminar el 26 de mayo con Ignacio Sánchez Cuenca, que nos hablará precisamente de la crisis de los partidos, de ese modelo político de como intermediarios entre y sin seguir más, dar la palabra a Carmen a que presente a nuestro invitado. Muchas gracias. Bona vesprada a totes y a todos. Yo voy a hablar en castellano también, si me lo permitís. Bueno, pues es un placer presentaros. Yo voy a entrar ya directamente en la materia que nos ocupa hoy.
que ha descrito José. Javier Felipe Andreu, bienvenido a Valencia. Es un placer tenerte con nosotras. Javier Felipe es ingeniero industrial especializado en energía renovable. Que todas estas cuestiones que hoy vamos a debatir aquí pues lleguen, ¿no?, también a oídos de la ministra a través de ese debate. Pues bien, ahora sí, ya te cedo la palabra, Javier. Sí. Bueno, me lo comentaste y luego vi el anuncio. No sé si preferís que me levante o igual a mitad me levanto porque estoy un poco nervioso. Primero, gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que hace una tarde de estupenda presentación. Espero hacer una presentación lo más entretenida posible y que sea constructiva para todos. El título Vaya. ¿Sí? ¿Ahora sí bien? El título es Análisis y estimación de los recursos necesarios para una descarbonización de la economía en la bioregión cantábrico-mediterránea. Este es el título original, pero la verdad es que el título, después de ver las conclusiones, son los riesgos ocultos de la transición energética. Este trabajo se ha realizado en el Instituto CIRCE, para la Fundación Foros de la Concordia y también en colaboración con el capítulo español del Club de Roma. Durante los próximos 40 minutos veremos cuáles son los objetivos del estudio, analizaremos cuál es la situación energética actual, las previsiones de la demanda para los años 2030 y 2050, cómo será el sistema eléctrico en 2030, en 2050, cómo será la huella ecológica, la huella material y veremos finalmente las conclusiones. El objetivo del estudio y por qué es una bioregión es porque es unas regiones muy interdependientes entre ellas en tanto historia como economía como en la compartición de recursos. Se quiere englobar el estudio desde un enfoque local para ver cuáles serían las consecuencias de forma local de esta transición energética. ¿Por qué hablamos de transición energética? Porque estamos en la situación en la que estamos principalmente por las fuentes de energía que utilizamos, que son principalmente los combustibles fósiles. Entonces, la idea es analizar los recursos necesarios, tanto de materiales como de espacio y territorio, para conseguir esa transición energética y desvincularnos de los combustibles fósiles, por una parte, y luego analizar las consecuencias de esta transición energética, que, como he comentado, serán reproducibles de forma global. Para analizar la situación actual hemos cogido los datos tanto de los informes de cada comunidad autónoma, tanto del MITECO como del IDAE y como de la Red Eléctrica Española. Actualmente, cuando hablamos de energía, normalmente solemos pensar solamente en energía eléctrica, pero realmente somos muy dependientes de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, de forma directa en la demanda final, representan el 70% de nuestra demanda final. Y si unimos los combustibles fósiles usados para el sector eléctrico, llegan a un 78% de dependencia de estos combustibles. Por lo que es un reto muy grande cambiar estas fuentes de energía por fuentes renovables. Principalmente, la idea que se tiene es tender hacia la electrificación. Dentro de la bioregión recoge a las comunidades de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, y la población se concentra principalmente en las zonas costeras y en las capitales de cada comunidad autónoma. Hemos realizado también lo que es el análisis del sistema eléctrico actual en la bioregión y vemos una concordancia alta entre la despoblación con la producción renovable, en la que si
hacemos una nube de dispersión de puntos, vemos una clara correlación inversa entre la densidad de población y la instalación de potencia renovable, lo que parece indicar que la mayor parte de la potencia renovable que se va a instalar y es necesaria para esa transición energética se llevará en zonas despobladas. En la situación a 2030 hemos analizado cuáles son los planes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del IDAE y del Ministerio, en el que se espera una disminución del consumo final, principalmente gracias a la electrificación, no a la reducción de la demanda, un aumento de la demanda eléctrica, en consecuencia, la exportación de 40 teravatios horas de energía eléctrica, una generación renovable del 74% y una instalación de 96 gigavatios renovables. Hemos establecido diferentes escenarios para ver cómo sería el sistema energético, el sistema eléctrico para esa situación en 2030. La tendencia actual que estamos teniendo indica que esas regiones despobladas serán las productoras de energía. En estas gráficas, el negro representa la demanda, en gris se representa la importación-exportación de energía, si es negativa es que están exportando energía, y en verde se representa la generación renovable, y finalmente en azul la generación convencional. Lo que parece ser es que esta tendencia dentro de la bioregión es que Navarra, La Rioja y Aragón suministrarán la energía eléctrica del resto de comunidades. Esta situación es la misma que se está llevando en el resto de toda España. Si lo ponemos en un mapa con colores representando la generación renovable respecto a la demanda, es algo más visual. A partir de ahora usaré estos tipos de mapas porque creo que son más rápidos de entender y así lo hacemos más abreviado. Y desde el Instituto CIRCE y desde la Fundación Foros de la Concordia lo que se propone es un sistema más equilibrado en los que se busque una autosuficiencia energética para tener una menor dependencia del exterior y evitar la concentración de fuentes renovables en el mismo lugar. ¿Por qué? Por varias cosas, pero una de las más importantes es que una generación renovable concentrada en el mismo punto va a requerir una mayor potencia de almacenamiento, ya que las fuentes renovables tienen a lo largo del año entre 2.000 y 2.500 horas de funcionamiento y faltan otras 5.000 horas de llenar. Entonces, para poder suministrar eléctricamente toda la demanda, si lo concentras todo en el mismo punto, vas a necesitar más potencia renovable y más almacenamiento. Por lo que proponemos una generación distribuida en todo el territorio. Para conseguir esa generación distribuida sería necesaria la instalación de potencia renovable tanto en Baleares como la Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y País Vasco. Y ante la pregunta de si estas comunidades tendrían capacidad suficiente para instalar toda esta potencia renovable, la respuesta es sí. Para el año 2030 habría capacidad. Otra cosa es para el año 2050 que luego veremos. Tanto de eólica como de fotovoltaica. Para el año 2050 hemos planteado un escenario de total electrificación de la economía. Hemos electrificado el transporte con coches eléctricos, camiones eléctricos, aumentar la estructura ferroviaria. Hemos buscado un modelo de industria cero emisiones, que es el que propone la Comisión Europea. Hemos realizado la electrificación de los sectores residencial y servicios, principalmente cambiando las calderas actuales por bombas de calor, cambiando las cocinas a gas por cocinas de inducción, y también hemos realizado una transformación de la producción eléctrica, porque no tiene ningún sentido electrificar la economía si las fuentes no son renovables. Entonces tendríamos un sistema 100% renovable, un sistema eléctrico 100% renovable. Aquí se muestra cuál sería la composición y la demanda final de todos los sectores. Se disminuye la energía, la demanda de energía, pero
gracias a un aumento de la eficiencia, no por una reducción de la actividad, ya que hemos recogido las previsiones del aumento de la actividad de la Comisión Europea para el caso de España. Para ello se necesitaría la instalación principalmente de fuentes renovables, de solar fotovoltaica, eólica, parte de solar térmica y aumentar la potencia de almacenamiento. Sería necesaria un apoyo térmico no convencional a través de biogás, biomasa. El coste de la energía, para los datos que cogimos, los costes de la energía, que ahora no serían los mismos, estaría entre 52 y 90 euros megavatio hora, con almacenamiento incluido. Esto es según el informe de IRENA de 2020. En el último año, como veremos más adelante, con todos los problemas de abastecimiento de materias primas, seguramente estos costes no se cumplan. Pero de todas formas creo que son 4 veces menores que el coste actual de la energía eléctrica debido al gas natural. Otro coste intrínseco sería todo el espacio necesario para la instalación de toda esta potencia renovable. Serían entre 7.000 y 14.000 kilómetros cuadrados. No sé si se hacen a la idea de la magnitud de estos datos, pero sería el equivalente a comunidades autónomas como La Rioja y Navarra juntas. Y esto es solamente para una bioregión. Si hacemos el mismo cálculo para toda España, sería necesario el espacio como toda la Comunidad Valenciana. Es un problema muy grande porque estamos hipotecando el futuro de las personas que viven en esos espacios. Porque un molino va a estar allí siempre. No se va a quitar, ya que el viento va a estar siempre soplando. Si se cumple el escenario tendencial de instalación renovable, tendríamos las comunidades autónomas deshabitadas con una mayor generación renovable, incluso de 7 veces a la de su demanda. Por ello también proponemos un escenario de una transición. Bueno, perdonad. Me hizo gracia porque hace 2 semanas leí en el periódico que en Aragón, con el tema de las macrogranjas, había 16 cerdos por habitante. Y dije, bueno, voy a calcular en plan cuántos kilovatios de potencia renovable hay por habitante en esta situación a 2050. Y salían, en el caso de Aragón, de 57. Así que tendremos una región despoblada, pero llena de cerdos y molinos. Por ello proponemos un sistema de transición equilibrado también, en el que para el año 2050 sí que es cierto que habría comunidades que no tendrían el recurso eólico suficiente, pero se compensaría con el resto de comunidades que sí que tendrían ese recurso eólico, porque al final necesitamos hacer una transición global. No vale de nada que una zona se vuelva renovable si en el resto no son capaces de hacer esta transición. Una vez planteado el tema de cómo quedaría el mapa energético, vamos a ver la huella ecológica. No sé si sabéis lo que es la huella ecológica, pero es un poco la huella de carbono que tenemos en la sociedad, todos los residuos que generamos. Entonces, esa huella, todos esos residuos se comparan con la biocapacidad que tiene el territorio de absorber esos residuos y el resultado, digamos que serían los planetas tierras necesarios para suministrar nuestro estilo de vida. Es un método de medida que es el Ecological Footprint, bastante reconocido internacionalmente. En el planeta Tierra, a través de los años 70, hemos ido aumentando nuestra huella ecológica. Tuvimos un parón durante la pandemia, pero lo hemos recuperado, la misma tendencia sin ningún problema en la actualidad. Y es una página web muy interesante que les invito a ver porque se puede ver cuándo es el día en el que se cumple cuándo no seríamos capaces de
mantener nuestro estilo de vida con nuestra propia biocapacidad. Y hoy no sé si es el día del cumpleaños, si hay que dar las felicitaciones o no, porque hoy, 12 de mayo, en el año 2022, España ha superado su biocapacidad. La huella ecológica en el conjunto, en la actualidad, es de 4,44, es decir, necesitaríamos 4 veces el territorio para poder asumir nuestros residuos, y con esta transición energética, cambiando las emisiones de CO2 del sistema energético, de los combustibles fósiles, todavía no seríamos capaces de conseguir una huella unitaria, que es el objetivo de la bioregión. Tener una huella unitaria, tanto ecológica como hídrica como material. Sí que es cierto que habría regiones que podrían estar por debajo de la unidad, pero en el conjunto no sería posible. Lo que nos hace pensar que son necesarios unos cambios de nuestro estilo de vida para poder llegar a vivir de una forma sostenible. Y vayamos a la huella material, que es donde somos más expertos dentro del Instituto CIRCE. Hemos establecido también cuáles serían las demandas de todos los materiales para poder abastecer toda esa potencia renovable y todos esos cambios en nuestra economía para poder dejar de emitir emisiones de CO2. Tanto para la potencia renovable, como para los coches eléctricos, como para las líneas ferroviarias, para los trenes, para todo. El resultado es que necesitaríamos 4 veces las reservas de litio, 3,5 las de cobalto, 2,5 las de níquel, 2 veces las de cobre, las de plata, neodimio, galio. Estaríamos muy cerca del tántalo, molibdeno, zinc, praseodomio, estaño, oro y disprosio. Estamos ante los límites minerales a la transición ecológica. Y es que si sumamos esta demanda solamente para la transición energética a nuestra demanda de materiales actual, a mí me surge la pregunta de si habrá suficientes materiales para copar toda la demanda. Teniendo en cuenta que un material que será muy necesario para esta transición energética se está duplicando cada 25 años y ahora creo que se está duplicando cada 18 años, que es el caso del cobre. Y es que a la vez las minas se están agotando. Estamos llegando al pico de producción de gran parte de los materiales. Y estamos llegando antes de que acabe el siglo XXI, justo cuando tenemos que realizar esta transición energética. Había puesto esta diapositiva de noticias que empezaron a suceder el año pasado sobre paradas en la industria por falta de materiales, pero creo que ya ha dejado de ser noticia. ¿Y será la solución una economía circular? ¿Será necesario desarrollar una economía circular vinculada a la recuperación de estos materiales? La realidad es que se recicla muy poco de todos estos materiales que hemos estado comentando, porque es muy difícil reciclarlos. Estamos avanzando en nuestra sociedad para tener dispositivos cada vez más eficientes, más compactos, con una rareza termodinámica cada vez más alta, como dice Alicia, con una exergía mayor, que por un lado son más eficientes, pero por otro lado son cada vez más difíciles de reciclar. Y es que cada vez estamos aumentando nuestra demanda de minerales en las tecnologías. Y los que antes eran para tener un molino en el que se necesitaban 3 materiales para moler el grano,
Ahora mismo necesitamos, para construir un coche, toda la tabla periódica. Por ello, como conclusiones en la parte de la energía, tenemos que es muy importante conseguir una ordenación del territorio y una planificación en la transición energética, por diversos motivos. El primero de ello es evitar burbujas especulativas. En la actualidad, entre la potencia instalada y los permisos de conexión, se han duplicado, más que duplicado, los objetivos al año 2030 del PNIEC. Porque esa instalación de renovables está hipotecando el territorio para siempre. Estás hipotecando los modos de vida, la capacidad de supervivencia de las poblaciones que vivan donde se están instalando estas renovables. Y es que estamos ante el mayor reto de la década, es decir, lo que se decida hoy políticamente dictará la forma de vivir de los próximos 10-20 años. También es importante esta planificación energética y esta ordenación para evitar el rechazo en la población de las renovables, como está sucediendo recientemente con manifestaciones de renovables sí, pero no así. También es importante para conseguir un sistema robusto, con una generación distribuida que es más estable que una concentrada en una sola región. Y también para conseguir una autosuficiencia, para evitar desequilibrios vinculando la producción de energía con su consumo, porque estamos viendo lo peligrosa que es tener la dependencia del exterior, como está sucediendo con los precios actuales en la crisis de Ucrania. Bueno, la guerra de Ucrania. Para conseguir ese sistema hemos visto que habrá limitaciones en el biogás, lo que es una oportunidad tanto para el hidrógeno como para otras bioenergías, que habrá una limitación en el recurso eólico en algunas comunidades autónomas, lo que se deberá de gestionar mediante compensaciones para evitar la despoblación en esas regiones productoras, que existe un gran potencial de la fotovoltaica de autoconsumo. La mitad de la potencia fotovoltaica se puede instalar en los tejados de los edificios, evitando el seguir usando más territorio para ello, y que habrá grandes limitaciones en los minerales. Para evitar este límite de los minerales es necesario sustituir, o sea, son cosas muy lógicas y muy obvias, pero son evitar usar materiales críticos y cambiarlos por materiales que sean abundantes. Habrá que diseñar productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables. Desensamblables es una palabra que no existe y que tendrá que empezar a existir. Aprender de la naturaleza, no generar residuos como estamos generando los humanos. Será necesaria una infraestructura de recuperación de materiales secundarios, evitar la exportación de estos residuos y reducir la importación de materias primas críticas, porque actualmente todos nuestros residuos de aparatos electrónicos no se están reciclando en España, se están mandando a China y en China se están reciclando. Es decir, somos dependientes para la importación de estas materias primas, pero también somos dependientes en un futuro porque son los que las están reciclando. Necesitaremos legislaciones más restrictivas para la recuperación de estos materiales. Actualmente se recuperan por cantidad y no por calidad, es decir, se recuperan a peso. Se recicla un coche y se recicla principalmente el hierro. Se pierden todos los materiales críticos como el oro, la plata, el neodimio. Habrá que eliminar también las trabas legales actuales para que los residuos se puedan convertir en materias primas, porque actualmente en ciertas legislaciones no se pueden utilizar esos residuos como una materia prima. También será necesario concienciar a todos los niveles, porque las soluciones no vienen dadas solamente de arriba, tendrá que venir también
por parte de toda la población. Y es muy importante también un cambio en los modelos de consumo. Por un lado, la servitización, empezar a volver a compartir y disminuir nuestro consumo. En definitiva, tenemos que evitar la dependencia de los combustibles fósiles y para ello tenemos que aceptar la dependencia de los materiales. Y es que sin materiales no hay energía, pero es que sin la energía necesaria para extraer esos materiales, tampoco hay materiales. Las soluciones son muy difíciles y muy complejas. Entran problemáticas sociales como la minería, con el efecto NIMBY, Not in my backyard, que quiere decir que la mina, o sea, queremos volvernos todos con nuestros coches eléctricos, pero la mina que no nos la pongan en casa, ni el molino que tampoco nos lo pongan en casa. Y la última de las conclusiones es que tendremos una deuda grande con el territorio. Y es que hay un triángulo importante en el que estamos la sociedad en medio y los vértices, bajo mi punto de vista, son materiales, medio ambiente y energía. Y esta diapositiva es de Alicia, que me hace muchísima gracia porque nos la presentó una vez. Yo fui alumno de Alicia Valero y esta diapositiva nos la puse en clase y la verdad es que me hizo muchísima gracia. Me gustaría que interaccionaseis y que dijeseis cuánto valdría la Basílica del Pilar. ¿Alguien se hace una idea? Un valiente, por favor. 500 millones de euros. Vale. 2 millones. En materiales. El PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta a las futuras generaciones. Y cuanto más escaso, mayor es la deuda hacia la naturaleza. La Basílica del Pilar valdría 2 millones, cuando el valor que tiene es mucho mayor. Y eso sucederá lo mismo tanto con el capital mineral como con el territorio. Es que estos recursos son un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de las futuras generaciones. Y no podemos ser egoístas y extraer todo sin tener en cuenta a las futuras generaciones. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que has hecho una presentación y en general, bueno, vuestro trabajo pues da para muchas reflexiones, ¿no? Para muchas preguntas y desde luego has tocado todos los temas que nos interesan y todas las cuestiones sobre las que queríamos indagar cuando empezamos a concebir estas jornadas. Hablas de transición energética, parece que tu presentación pues, es el tema, ¿no?, central que recorre la presentación y realmente yo creo que tras oírte hablar nos damos cuenta de que de lo que estamos hablando aquí o de lo que tú estás hablando es de los límites de la transición energética y precisamente cuestionando, criticando o poniendo en entredicho esa concepción dominante de la transición energética que es la que adopta o la que incorpora la ley, la recientemente aprobada Ley Española de Cambio Climático, la que suscribe las políticas comunitarias, que equipara pues transición ecológica y transición energética y que básicamente pues lo que persigue es fomentar esa descarbonización y esa electrificación de la que tú estabas hablando. Pero realmente yo creo que oyéndote hablar, pues vemos que tu trabajo pone varias cosas de manifiesto, pero una de ellas es que existen límites a esa transición energética,
en tanto que en relación con los impactos de la propia transición, ¿no? Y eso es algo que se está obviando muchas veces, porque, como bien has explicado, el uso de energías renovables se basa en un requerimiento de materiales, que muchos de ellos están ya en una situación crítica y que, por tanto, la propia idea de la transición energética, vista desde ese punto de vista, puede ser considerada como una especie de trampa, ¿no? Porque de entrada ya estamos partiendo de que es una propuesta viciada o polémica, cuanto menos, precisamente por esos impactos que suponen los materiales o la necesidad o la dependencia de los materiales. Y por otra parte, pues yo creo que también se pone de manifiesto que en general la idea de la transición energética y todo lo que implica pues es una quimera, y de alguna manera esto ya es algo que podemos, que se puede retrotraer a ese informe de los límites del crecimiento al que ha hecho referencia José, porque ya desde los años 70, ¿no?, algunas voces nos vienen alertando de que es peligroso apostar por la tecnología, ¿no? y que la tecnología tiene que ser parte de la solución, pero no puede ser la única solución, porque realmente con la tecnología podemos resolver problemas relacionados con la contaminación, podemos facilitar esa descarbonización y reducir las emisiones, pero la tecnología va a generar otros problemas y va a generar otros impactos, por ejemplo, ese requerimiento de materiales en el que se basa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la estrategia dominante, ¿no?, y la estrategia en la que se inspiran las políticas a nivel estatal y comunitario, que se orienta hacia esa descarbonización, en cierto modo, puede tener éxito y supone un avance, porque supone un desvincularnos cada vez más de esa dependencia de los combustibles fósiles que venimos arrastrando pues probablemente desde la revolución industrial, pero yo me pregunto, ¿no?, si esa dependencia no la estamos sustituyendo por una dependencia de materiales al basar ese cambio de paradigma y esa transición hacia sociedades posfosilistas, al poner el acento, ¿no?, en esa electrificación, en esa apuesta por las energías renovables, que son altamente dependientes, como bien has explicado, de minerales que son críticos y que además generan, como también has comentado, muchos conflictos, porque sabemos que la minería es una de las industrias más conflictivas. ¿No es peligroso porque tú comentabas, hemos de aceptar la dependencia de los minerales? Yo me pregunto, ¿no es un poco peligroso sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por una dependencia de los minerales, ¿no? Sí, es muy peligroso. O sea, a ver, nosotros necesitamos hacer una transición energética, además de disminuir el consumo, porque el modelo actual es insostenible, estamos teniendo un problema muy grande de calentamiento global, por lo que hay que cambiar de forma radical y cuanto antes nuestras fuentes de energía. Es un problema muy grande porque además tenía aquí más presentado, tenía más diapositivas, tenía miedo de que durase mucho. No, te has ajustado muy bien al tiempo. Entonces, vamos a estar dependiendo de países como China, principalmente, para la adquisición de estas materias. Y es algo que tenemos que ser conscientes. Vamos a cambiar esa dependencia de los combustibles fósiles por los minerales. Es un riesgo muy grande, pero es que no nos queda otra. O sea, las soluciones que hay para mí son reducir el consumo, tener una economía más colaborativa en la que no necesitemos tantos materiales para que así esa demanda sea menor. Pero la realidad es que vamos a cambiar la dependencia y no nos queda otra. Claro, porque has mencionado también la economía circular, ¿no? Y te preguntabas si en tu exposición tú mismo te preguntabas si es la solución o si puede ser la
la solución, y de alguna manera tú mismo también nos has dado pinceladas, ¿no?, para vislumbrar una respuesta, ¿no? Es cierto que la economía circular, el concepto de economía circular, pues un poco como ha ocurrido con el concepto de desarrollo sostenible, se está convirtiendo en un concepto muy usado, muy manido, ¿no? Un concepto que es aceptado y celebrado pues tanto por ecologistas radicales como por economistas neoliberales, por administraciones públicas, es decir, un concepto ya, pues como ocurriera con el de desarrollo sostenible, como decía, o con otros conceptos como incluso la propia idea de transición ecológica, que los aplicamos a muchas cosas sin realmente saber bien lo que implican, ¿no? Y en ese sentido, con independencia de lo que pueden ser pues esas críticas o esa en cómo hemos caído en esa vaguedad y en esa ambigüedad también en relación con la economía circular, como ocurriera antes con otros conceptos, pues yo creo que también hemos de tener en cuenta, y esto tú eres el experto en esto, ¿no?, que eso que se nos explica desde la termodinámica, que los materiales, ¿no?, y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman, con lo cual en todo proceso circular de eso se deriva que hay unas pérdidas de energía, que hay unas pérdidas de materiales, que hay unos residuos que se generan, ¿no? Tú lo comentabas, es imposible reciclar todo, se reciclan muy pocos elementos, pero por lo tanto eso nos lleva a pensar que realmente la economía circular no puede ser la solución, no puede ser la panacea. Por otra parte también, o además también porque puede tener una suerte de efecto rebote, ¿no? Es decir, si puede incentivar la demanda, puede llegar a incentivar la demanda más que conseguir una disminución del consumo, que es lo que perseguimos o lo que deberíamos de perseguir. Por lo tanto, yo veo aquí una especie de pez que se muerde la cola, porque apostamos por la transición energética y recurrimos a la economía circular para resolver los problemas que genera la transición energética. Pero es que la economía circular va a generar problemas similares también, ¿no? Porque en los procesos de economía circular necesitamos nuevos materiales, estamos generando nuevos residuos, se están dispersando materiales, energía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es otro debate interesante, ¿no? Y es una pregunta que tú planteabas y que a lo mejor también podemos plantear a las personas asistentes, ¿no? ¿Puede ser la economía circular una solución? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Porque ya te digo, yo creo que más o menos inferimos la respuesta, ¿no?, de la conclusión de tu trabajo, pero me gustaría que desarrolláramos un poco más esta cuestión. Yo personalmente creo que tanto la solución tecnológica como la economía circular son parte de la solución. No podemos confiar en ello porque sería taparnos los ojos ante la evidencia. Lo vamos a necesitar, evidentemente, tanto la economía circular como una mayor eficiencia energética. Pero en el sistema actual, lo que has comentado antes, es que muchas veces esas mejoras en la eficiencia, esas mejoras en la tecnología, han tenido consecuencias de un aumento del consumo. Entonces, es parte de la solución. La solución global es otra, y creo que todas lo conocemos, que es reducir de forma drástica el consumo y cambiar el sistema. No podemos confiar solo en ello, porque es parte, y además es que, a ver, la economía circular, cuando tú reciclas un material, no eres capaz de reciclarlo al 100%. Tienes unas pérdidas continuas. Por lo que es al final como una espiral. No sé si está por ahí. No. Al final es una espiral continua, no es un círculo.
en la que tú vas perdiendo la energía de forma continua. Si tú multiplicas pongamos que un proceso tiene un 90% de recuperación, si tú lo multiplicas 0,9 por 0,9, ya tienes solamente tras dos procesos ya has perdido un 20%. Y un 90% de recuperación es un valor muy alto. Entonces, como comentas, no es la única solución. Tenemos que depender de ella, pero no es la única. Sí, porque también otra cuestión que no hemos comentado en relación con la economía circular es la cuestión de que puede aumentar la demanda de residuos, ¿no? Es decir, los mercados de residuos y que estemos buscando que se generen más residuos precisamente para abastecer esa economía circular, lo cual es además un auténtico sinsentido. Recientemente se sacó un informe sobre las RAEs en España. Las RAEs son los residuos de aparatos electrónicos y era curioso porque la cantidad de oro que tiramos a través de las RAEs era casi la demanda anual de España y era como, ¡buah! Tenemos aquí la solución. No, la solución es no tener los residuos. Sí. Bueno, hay muchas otras cuestiones que podríamos seguir discutiendo, pero vamos a dejar que la gente que está asistiendo participe y si no seguimos tú y yo. José. Disculpad un momento, como estamos emitiendo en streaming, creo que hará falta un micrófono, ¿verdad? Vale. Claro. Sí, eso estaba pensando yo. Claro. Sí, si os parece, quien quiera intervenir, pues se puede acercar y... Bueno, pues inicio de nuevo, que me ha gustado la exposición, me parece muy clara, con los datos oportunos. En ese sentido, yo creo que nos enfrentamos a una gran contradicción, que es hacer una revolución energética de transición a renovables, que en principio, como tú bien has dicho, es correcta, pero sin ser conscientes de los límites de los materiales y de los límites de la energía y de la tasa de reposición de los mismos materiales que necesitamos a futuro. Es decir, que no estamos siendo realistas a nivel termodinámico y a nivel de entropía. Y eso es muy importante. Si vas a ver a Teresa Rivera, que me parece buena gente, pero evidentemente se equivoca, como casi todos los políticos, porque tiene sus limitaciones también, le puedes decir que el coche eléctrico no es una buena idea, por ejemplo, que no es ecológico. El coche eléctrico no es ecológico, ¿no? Si estudiamos su ciclo de vida completo, a mí me parece que debe tener el mismo impacto que un coche de combustión. Claro, entonces, en ese sentido, yo creo que vivimos una cierta ilusión, y es que podemos seguir igual, pero que en vez de con petróleo con renovables, y esto es un gran error, esto no es verdad, pero no lo dicen, ¿no? Entonces las dos claves, como tú decías, es la reducción del consumo, finalmente la huella ecológica civilizatoria, pero también la reducción de la población, ya sabes que es esencial. Sin reducción de la población conscientemente a futuro, si vemos la tasa de población, si vemos cómo funciona en el mismo informe Meadows de hace 50 años, la tasa, cómo va a funcionar las curvas, el cruce de curvas de recursos con el de población, vemos que ahí tenemos una de las grandes claves, ¿no? Es decir, la población, en el World 3 se entiende que la población declina cuando ya estamos en modelo colapso. Interesa autolimitarnos para que no haya un sufrimiento por una forma negativa de guerras, ¿verdad?, de hambrunas, etc. Y por otra parte, comentarte, me imagino que lo conocerás, el informe Medeas del grupo de Hertz de Valladolid, del grupo de dinámica de sistemas. Yo recuerdo que el escenario que contemplaba una transición muy bestia a renovables, que es lo que finalmente quieren, generaba luego un mayor impacto que si no hay tal nivel de implementación de renovables y se pone el hincapié en el descenso del consumo. Claro, es decir, que es peor, para entendernos es peor. Es decir, hacer una apuesta por una transición
bruta a las renovables, con lo que implica, por cierto, de aumento de emisiones. Para hacer todo esto hace falta aumentar las emisiones inicialmente para luego disminuirlas. Eso está recogido en MEDEAS también. Y luego, evidentemente, el impacto de materiales. O sea, las aspas de los molinos hay que renovarlas. Sí. Pedro Prieto siempre dice, no, las renovables son sistemas no renovables de captación de energía renovable, pero los sistemas no son renovables. Es decir, hace falta petróleo para construir los molinos, las acerías. Tal. O sea, creo que estamos un poco en un pensamiento mítico también aquí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy de acuerdo. Al final, la minería, bueno, salía hace unas semanas una noticia de que era el primer camión minero que era movido a hidrógeno en Sudáfrica, pero bueno, la minería depende de los combustibles fósiles. Al final esa transición inicialmente va a requerir un aumento de las emisiones por parte de la minería. Luego también es que a mí lo que más miedo me da, sinceramente, es que veo que el norte global sí que vamos a poder conseguir esos materiales, pero vivimos en un planeta Tierra en el que dependemos todos de todos. No vale de nada que nosotros nos volvamos 100% renovables cuando el resto de sociedades menos desarrolladas y que se tienen que desarrollar para tener un nivel de vida aceptable, para que también esa población se mantenga, no siga creciendo, no pueden acceder luego a esos recursos. Entonces vamos a estar siempre pidiéndoles, no, seguir siendo pobres, no os podéis desarrollar porque no tenéis materiales y ya no podéis contaminar. Otro modelo de colonialismo. Así es. Es algo que, bajo mi punto de vista, es injusto y en el que, si estamos en un planeta que es un recurso compartido, tenemos que pensar de forma global. No podemos pensar de forma individual. Voy, que venga otro. No hay suficientes minerales, ¿verdad?, para que estos procesos que estamos impulsando de transición energética en los países del norte global, ahora mismo no habría suficientes minerales para impulsarlos también en el sur global, ¿verdad? O sea, nosotros cuando he mostrado la diapositiva de las reservas conocidas necesarias para poder suministrar esta transición energética, era calculado como si toda la población mundial realizase la misma transición energética, tuviese esas mismas demandas, y solamente para lo que es la transición energética. Hicimos también cálculos planteando otros modelos, creo que está atrás. Hicimos cálculos planteando otros modelos con una mayor eficiencia en el uso de materiales en las tecnologías, porque es cierto que tanto las baterías eléctricas han pasado a tener cada vez menos kilogramos por vatio hora de almacenamiento, y también planteamos escenarios en los que se promovía más un transporte colectivo ferroviario y un menos uso del vehículo eléctrico. Los resultados aún así era que íbamos a necesitar todas las reservas del mundo si todo el mundo de forma global hiciésemos esta transición energética, por lo que no habría con el modelo de consumo actual. ¿Alguna intervención, Marc? Y después Miguel. Vale. Sí, acércate el micro porque creo que a la gente le está costando, ¿no? Sí, vale. Uy, perdonad, habérmelo dicho antes. Habéis estado media hora sin escuchar nada. Estaban estirando la oreja. Yo, como estoy detrás, veía. Vale. Bueno, a mí me ha gustado mucho tu exposición. Tal vez ha sido muy rápido, igual por lo que lo has dicho de los nervios y tal. Tenía miedo porque yo más de una vez he tirado a hacer la foto de la diapositiva y ya la habías cambiado. O sea, me ha pasado como 3 o 4 veces porque realmente has expuesto cosas muy interesantes. Había una que me ha llamado, o sea, yo creo que me ha resultado especialmente impactante, no sé si la puedes recuperar, que es la del cálculo de la superficie necesaria superficie para hacer toda la instalación de renovables, creo que era para el 2050, ¿no? Que es la que has dicho que era la suma de Navarra y La Rioja para la región.
Sí. ¿Vale? Pero has dicho que a nivel de todo el Estado representa algo parecido a todo lo que es la Comunidad Valenciana. Entonces es que, o sea, para mí es el titular de tu exposición. O sea, la transición ecológica, tal cual está planteada en este momento, nos aboca a eso. O sea, a un sacrificio de superficie territorial que, claro, a mí me encajan dos piezas perfectamente, por lo que has expuesto, que además son debates vivos. O sea, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el debate, o sea, lo que has dicho tú de renovables sí, pero no así, ¿no? De la cantidad, o sea, los pueblos que se encuentran con los efectos de esa burbuja especulativa que tú has comentado, que yo también había visto alguna noticia en ese sentido, porque lo que está pasando a nivel de muchos pueblos de interior es que se encuentran que les van a plantar en un pueblo de muy pocos habitantes y muy poca superficie una mega planta de producción solar que se les va a comer el término, ¿vale? Y a lo mejor no es tanto como, o sea, no es tanto el comerse el término, sino que además lo que vas a ver por tu ventana ya no va a ser un paisaje de bosque o de tal, sino que vas a ver pues algo con un aspecto muy industrial como es una planta de producción solar, ¿vale? Mismo caso con los molinos eólicos, aunque creo que ahí la capacidad de producción probablemente es menor. Ahora lo que tira más es el tema de las placas solares. Entonces, esa es la primera cuestión. Claro, mi sensación, me dirás lo que piensas, es que realmente cuando hay protestas en los pueblos, al final lo que estamos debatiendo es qué pueblo va a pagar el pato, porque parece que el que no se mueve es el que va a tener, el que va a acabar teniendo esas instalaciones en su entorno y por lo tanto sacrificando a lo mejor su atractivo turístico o su potencialidad agraria a cambio de la instalación de renovables. Eso por una parte, y por la otra, claro, tú has mostrado cómo el futuro a que nos aboca este modelo es a que la región productora va a ser Aragón. Y claro, aquí tenemos otro problema en la zona de Castellón, que es el MAT, que es la línea de alta tensión que bajaría esa producción de Aragón, cruzaría, o sea, hablamos de torres de alta tensión que cruzarían la provincia de Castellón para traer la electricidad hacia Valencia, que es la provincia más poblada, con más industria y con más necesidad energética. Entonces, claro, son costes que se pagan en el territorio de este modelo, ¿vale? Y claro, lo que veo, me estoy enrollando demasiado, es que, o sea, el escenario que planteas es, que creo que habría que definirlo claramente, es o de crecimiento o ecofascismo, ¿vale? O sea, o vamos a acabar teniendo una lucha mundial e incluso una lucha dentro de nuestras sociedades desarrolladas por la energía y por los materiales, o lo que vamos a tener es que asumir todos un decrecimiento intentando que sea lo más justo posible, pero eso nos llevará pues a lo mejor a vivir como vivían nuestros padres y nuestros abuelos, o sea, de una manera mucho más modesta, moviéndonos, o sea, muchos dejaremos de tener coche, nos moveremos mucho menos e intentaremos ahorrar muchísima más energía porque no va a haber para todos. Sí, me gustaría puntualizar un par de cosas, ¿vale? Cuando hablo de área poligonal, la eólica, ¿vale?, consume más o menos actualmente 4 megavatios por kilómetro cuadrado. Está en la parte optimista serían 8 megavatios por kilómetro cuadrado. Sí que es cierto que la eólica, toda la superficie poligonal, se puede aprovechar. O sea, la imagen sería todas esas superficies, todo eso sería en la área poligonal. Luego lo que se pierde del propio territorio, el terreno que se pierde, es menor. Eso porque tampoco quiero decir una información que no sea totalmente exacta. Y luego la fotovoltaica tiene un aprovechamiento muchísimo mayor. Es una energía mucho más densa que la del viento. Pero lo que comentas es cierto, al final lo que va a haber es rechazo dentro de las poblaciones porque ninguna querrá tener la potencia renovable en el territorio y la querrán en el resto, pero tampoco ninguna querrá cambiar sus modos de consumo y su estilo de vida porque vivimos muy bien, que es la realidad. Y lo que comentas, yo también lo pienso. Yo no creo que o sea, este modelo de que todo el mundo tenía un coche, no creo que sea sostenible a un futuro porque
no solamente por los materiales, sino es que al final los precios no serán asequibles para que todo el mundo tenga un coche eléctrico. No sé, ¿he respondido todas las preguntas o...? Bueno, sí. Sí, al final, lo que has comentado del colonialismo es que hasta ahora, en el norte global, hemos estado disfrutando de las ventajas de ese colonialismo, porque al final los que sufrían no estaban dentro del norte global. Pero ahora vamos a cambiar a un lugar donde va a producirse en el norte global. Entonces, ahí va a haber unas confrontaciones que yo creo que son grandes. Políticamente, o sea, yo soy ingeniero, lo que domino es el tema de energía. En tema de política tengo un menor conocimiento, la verdad, si soy sincero. Ya son opiniones propias. Yo, si me permitís, quería introducir, sí, un momento, es que ahora le doy la palabra, voy a abusar de mi posición de moderadora porque quería decir algo en relación a lo que habéis dicho antes de cambiar de tema. Estaba oyéndoos hablar y pensaba en el factor, digamos, temporal, ¿no? Porque estamos hablando de autosuficiencia energética y cómo conseguirla, ¿no? Hace unos meses oíamos al presidente de la Generalitat, si no recuerdo mal, decir que si todos los proyectos que ahora mismo se han presentado en el País Valencià y que están en trámite se aprobaran, creo que dijo que en 5 años el País Valencià podría ser autosuficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Claro, ¿a qué precio? Pues a costa de destruir el territorio, de destruir el paisaje y de estos macroproyectos que nadie quiere o que nadie queremos en nuestro territorio. Por eso la alternativa o la solución que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Como comentaba Marc y como comentabas también en tu intervención de renovables sí pero no así, a partir de proyectos mucho más pequeños que tomen en cuenta una unidad mucho menor a la hora de plantear qué es la autosuficiencia energética, ¿no? Pues cada pequeña comunidad, cada municipio. En un modelo así, ¿cuándo se alcanzaría esa...? O sea, tú has hablado de, creo que has dicho que en el año 2050 la bioregión podría ser autosuficiente, ¿no? Sí, pero estamos partiendo de un uso invasivo y destructivo, ¿no? del territorio. A partir de este otro modelo más basado en pequeños proyectos y en comunidades energéticas, ¿tenéis alguna idea acerca de cuándo se podría lograr esa suficiencia? A ver, dos cosas. Yo con este trabajo no hacemos una predicción, es decir, sería evaluar cómo sería la situación a 2050. No es que estemos diciendo, no, a 2050 esto se va a conseguir, no, es ver cuál van a ser las situaciones si se cumple todo esto. Nosotros hemos calculado lo que es la potencia renovable a instalar. Luego esa potencia renovable se puede instalar de forma de autoconsumo, con comunidades energéticas, con autoconsumos colectivos o en macroproyectos, como comentas. Para mí lo ideal serían comunidades energéticas. No sé cuándo se va a poder alcanzar esa transición energética. Hemos puesto el horizonte temporal 2050 por poner una fecha, pero realmente no sabemos cuándo va a suceder. Es cierto que es mucho más fácil construir un macroproyecto de renovables que hacer un autoconsumo colectivo, porque es mucho más difícil poner de acuerdo a la gente para poder hacer ese autoconsumo entre todos, hacer la financiación entre todos. O sea, imaginaos lo difícil que habrá sido poner el ascensor en la comunidad de vecinos de cada edificio como para hacer la inversión para conseguir ese autoconsumo colectivo. Porque va a haber problemas tanto sociales de yo no quiero las placas, pues yo sí las quiero. Pero también hay unos problemas que hay unas trabas administrativas mayores para hacer esos autoconsumos. Por lo que, si no nos adelantamos la población en general,
lo que tendremos es un modelo con todas esas macroplantas, porque son mucho más fáciles en el tema de el impulsor se pone de acuerdo consigo mismo, realiza los permisos, la conexión a red y adelante. Miguel, ahora sí. Ya, no sé. Bueno, una cosa que veig de molt interès la teua presència és que tu estàs en contacte amb la gent que dissenya la transició ecológica, ¿no? Estás vinculado a la gente que, no voy a decir los que mandan, pero sí a los que diseñan el futuro oficial, ¿no? Pero tu discurso es crítico, porque tú le has puesto un subtítulo, ¿no? Riesgos ocultos de la transición. Me parece muy interesante, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿realmente los que están haciendo los estudios oficiales y nos dicen la transición hay que hacerla y la transición es posible? Y nosotros nos crea muchas dudas, y supongo que a ti también, por todo lo que has dicho. ¿Realmente se creen? ¿Toda esta gente se cree que la transición, o es que ellos no conocen las cifras que tú has expuesto? Las conocen, por supuesto, y saben los límites de los materiales y los límites de la energía. Pero nos están vendiendo una moto. Nos están vendiendo una moto. Porque eso que nos proponen, pues parece ser que no es posible. No es posible. Al menos no es posible como lo están proponiendo, como lo están vendiendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una bajada del consumo, pero obligada? Es decir, vamos como está pasando, de alguna manera. Así, suben los precios de la energía, suben los precios de los materiales y automáticamente pues habrá gente que ya pues no puede comprarlo, simplemente. O sea, discriminación social y gente que se queda por el camino. Y entonces este es el futuro que nos espera. Entonces, claro, cuando se dice hay que bajar el consumo, pero claro, ¿quién va a bajar el consumo? Con el sistema que se nos propone, quien va a bajar el consumo son los países pobres, como tú muy bien decías, y la gente más pobre de los países ricos. Entonces, claro, estamos en una tesitura de que las propuestas que se nos hacen, las propuestas oficiales de transición ecológica, transición energética, no sé qué, en una gran medida no son válidas y conducen, por el contrario, a una mayor discriminación. Entonces, ¿cuál sería la vía? Porque tú decías muy bien que es muy difícil poner a la gente de acuerdo, ¿vale? Para hacer determinadas vías. Pero resulta que hemos visto una cosa, que la gente sí se ha puesto de acuerdo. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en la pandemia. Sí. No solo porque haya habido decretos, que también, sino porque la gente lo ha comprendido. En su inmensa mayoría, la gente ha comprendido que había que hacerlo. Y había que ponerse la mascarilla, pues nos ponemos la mascarilla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Porque se ha comprendido. No es posible ir a otro tipo de sociedad que apunte por aquí. Quiero decir, que apunte en esta vía. Es decir, vamos a bajar el consumo, pero aceptado por la gente porque se comprenda lo que está pasando. Y en ese sentido, la labor de personas como tú, ingenieros que saben de qué va el tema, saben lo que va a pasar con los materiales y con la energía, esa labor de educación es trascendental, porque si la gente no lo comprende, pues no lo va a aceptar. Y si no se acepta, aquí lo que va a haber es, creo que Mar lo decía, pues fascismo ecológico, ¿no? Y guerra y el que pueda para él, ¿no? Entonces, hay dos preguntas. ¿Cómo hacer eso? La transición y qué piensas de esa gente con la que tú tienes más contactos. Yo
Yo el contacto que tengo, a ver, es a través de como es talento para el futuro y talento para la sostenibilidad, que nos hemos juntado una serie de jóvenes de toda España para realizar una serie de propuestas al gobierno para conseguir la sostenibilidad. A través de realizar ese informe, hemos tenido la suerte que, bueno, la chica que lo lleva se mueve mucho y ha podido tener el contacto de Teresa Rivera. Por eso vamos a poder hacer ese diálogo y se van a exponer cosas, supongo que saldrán preguntas como las que han surgido ahora. En el tema de cómo cambiar la sociedad, yo sinceramente pienso que es que la sociedad en general tenemos un pensamiento más colectivo que individualista. Y me remito a un estudio que no puedo citar ahora porque no recuerdo el nombre, que hicieron un experimento con diversas personas de distintos tipos de edades generacionales. Y en dicho estudio planteaban estos problemas de los recursos y les decían, si consumís más de lo que se puede generar, las generaciones que vendrán después no tendrán recursos para poder seguir viviendo. Y en absolutamente todos los grupos de control, creo que el porcentaje era el 68%, preferían tener un sistema en el que pudiesen vivir respecto a los recursos que tenían. El problema es que hay un 30% que les daba igual, que buscaban su beneficio individual. Si toda la población, porque en todos los experimentos salió un porcentaje parecido, tenemos ese pensamiento, lo que tenemos que conseguir es que tener unos representantes políticos que puedan, digamos, dictar las leyes que busca de verdad la población. Porque al final, si todo el mundo conoce que si está consumiendo más de lo que puede, sus hijos, sus nietos van a tener problemas, todo el mundo se ata el cinturón. Entonces lo que necesitamos es como, no sé, perdón porque no soy politólogo, no sé cuál sería el término, pero necesitamos ir hacia ese camino porque al final todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero en general la sociedad tiene un pensamiento de sostenibilidad y al final son cosas muy lógicas. Supongo que esto plantea también la cuestión de las instituciones, ¿no? Y del sistema, porque al final la sociedad, ¿no? y a nivel individual una persona puede adoptar ciertos cambios, ¿no? Y avanzar hacia ese tipo de transformación de la que tú hablas y disminuir su consumo. El problema es cuando todas las instituciones sociales y económicas están organizadas para desincentivar que tú te comportes de esa manera, ¿no? Sí. Y al final esto pues nos conduce a los clásicos debates sobre la compatibilidad entre capitalismo y sostenibilidad, porque al final mientras sigamos viviendo bajo una economía capitalista que fomenta el individualismo, el egoísmo, a la que le interesa que todos tengamos nuestro coche, nuestra lavadora, en vez de un uso compartido, que sigue viendo pues el territorio como contenedor de las actividades económicas, como vertedero de residuos, como despensa de la que sacar todo lo que necesitamos, pues es difícil, ¿no? Avanzar en otros modelos, ¿no? Y al final pues los cambios, yo creo que los cambios en las pautas y estilos de vida tienen que venir acompañados de cambios a nivel institucional, y esto afecta a las instituciones políticas, pero también a las económicas y a las sociales, y sobre todo el reto, pues se ha comentado también aquí, un poco superar los paradigmas sociales dominantes que siguen estando basados en la tecnolatría,
en la fe en el crecimiento y en la idea de que la tecnología pues, nos va a sacar de los problemas en los que nosotras mismas nos hemos metido, ¿no? O sea que al final pues probablemente son muchas piezas, ¿no?, dentro del engranaje las que hacen falta para que haya un cambio, ¿no? Pero bueno, es cierto que, como decía Miguel, la educación o la difusión de información es importante y yo creo que el trabajo que vosotros hacéis es algo que he pensado siempre desde hace mucho tiempo, ¿no? El visibilizar todo este metabolismo, todo este flujo de minerales, ¿no?, de la disponibilidad de los minerales, es una información que, y supongo que esa es otra pregunta que me surgía escuchándote, es una información que deberíamos, creo que lo ha comentado también Miguel, a la que deberíamos tener acceso la ciudadanía. No sabemos la mayor parte de nosotras cuál es la situación del estado de los minerales, ¿no?, en el planeta, y es una información realmente crucial. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones, desde la universidad, desde también la escuela, desde las políticas públicas también, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que se recoja sistemáticamente esta información, para que se difunda esta información, aparte de apoyar el tipo de investigación que hacéis y difundirla, ¿no? Pues una puntualización antes, que, o sea, es que creo que es general. Estamos hablando de transición energética, pero realmente necesitamos una transición global y no solamente energética. Después, también me gustaría comentar que en la Universidad de Zaragoza hay, desde un grupo de antiguos compañeros que estudiamos juntos, gente que estamos con el doctorado y estudiantes, hacemos charlas sobre sostenibilidad. Tratamos cada mes uno de los objetivos de desarrollo sostenible y en casi todas las charlas salimos a la conclusión de que hay que volver a la naturaleza, de pensar un poco en la naturaleza, porque es como que es recurrente, en todos y cada uno es recurrente. ¿Y en qué se puede hacer? Ojalá tuviese la bola de cristal para dar la solución. Yo creo que hay que difundir la información. Creo que hay que educar desde jóvenes, que haya asignaturas que ya empiecen a educar en este sentido, que tengan un concepto sobre lo que son las necesidades de los recursos en sostenibilidad, y creo que también se tienen que adoptar leyes, porque al final vivimos en el sistema que dictan un poco las leyes, que permitan tener o sea, que hagan que vivamos de una forma sostenible. O sea, necesitamos un sistema general que permita el vivir de esa forma, porque al final nos comportamos según el sistema en el que estamos. Necesitamos leyes, como he comentado al final, que en el tema de materiales, que primen la calidad antes de la cantidad, que buscan eliminar esa obsolescencia programada, que sea más fácil reparar nuestros productos, que duren de forma infinita. Yo recuerdo que mis padres tenían un lavavajillas de cuando se casaron y seguía funcionando. Creo que ahora ningún lavavajillas lo puedes plantear de que dure 30 años. Entonces creo que son necesarios cambios tanto en el pensamiento como en las leyes en ese sentido. ¿Tenemos alguna intervención más o alguna reflexión? ¿No? Cerramos aquí la sesión, ¿os parece? Javier, te doy la oportunidad de puntualizar alguna cuestión que te haya quedado por decir, si lo deseas, y si no tienes nada que añadir, pues te daremos las gracias, despediremos aquí, cerraremos aquí la sesión. Yo creo que hemos aprendido todas muchísimo, ha sido una presentación interesante, pero también el debate que ha habido después, y realmente pues vemos que tenemos más dudas y más incertidumbre que certezas, y que tenemos todavía mucho camino, ¿no?, por recorrer en esa búsqueda de modelos que
modelos, formas de vida, pero también sociales y económicos que partan de ese necesario vínculo con la naturaleza y de esa dependencia, ¿no?, que tenemos con el medio físico. Aprovecho para agradecer también a todas las personas que habéis asistido vuestra presencia y a animaros a que acudáis también el próximo jueves, que tendremos a Andreu Escrivá, también aquí a las 7. Gracias a todas y hasta la próxima. Nada, que me gustaría daros las gracias a todos por haber venido. Espero que haya merecido la pena, más que estar en la playa, con esta tarde tan buena que hace. Y que nada, que si tenéis alguna duda individual, pues que estaré encantado de responderla. Y que muchísimas gracias. Gracias. Yo sí que te quería comentar algo, pero no sobre la presentación. Esta red de jóvenes de la que has hablado, porque claro, también, yo no sé si